Gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Vamos ahora a continuar con el video 4. La parte 4. Por fin apareció el marcador. Lo dejé en el otro cuarto porque yo estoy grabando ahora en otro sitio. Pero gracias a Dios apareció el marcador. Y yo les había comentado a ustedes que en este video 4 en adelante, pues vamos a hablar cómo Pablo comienza a interpretar la palabra pecado teológicamente, ya que nosotros como iglesia pensamos que la palabra pecado tiene que ver con una obra, como un verbo, una acción, pero parece ser que Pablo no interpreta la palabra pecado de esa forma. Y vamos a comenzar un momentito aquí, básicamente, primero vamos a comenzar cómo Pablo enseña a cómo el pecado entró. Y vamos a dirigirnos al capítulo 5 de Romanos, ¿ok? Capítulo 5 de Romanos, comenzando el versículo 12. Claro, no voy a leer todo el libro de Romanos 5 completo, no solamente el versículo 12, porque Pablo por lo menos comienza a enseñarnos a cómo el pecado entró, ¿ok? Dice Pablo así, Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, ahora presten atención. Voy a escribir algo bien interesante aquí. La palabra así. La palabra así. Así como el pecado entró, así voy a escribir la palabra entró. Entró. Esta palabra así significa un adverbio de modo. Adverbio de modo. ¿Ok? Esta palabra así. La palabra así es un adverbio de modo. ¿Y qué significa esta palabra así, que es un adverbio de modo? Bueno, los adverbios de modo representa o significa una manera definida y exacta de cómo una persona realiza una acción. Repito, los adverbios de modo significan una manera exacta o definida o específica de cómo una persona va a realizar una acción. Puede ser que se comience a realizar una acción, pero de una forma exacta y definida, no de cualquier forma. O puede ser una forma que ya se ha realizado una acción, pero el asunto es que el adverbio de modo así significa una forma específica como se ha realizado una acción. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un video que yo hice. Yo hice un video como un ejemplo. Vamos a ver el video. Aquí yo estoy. Y entonces comenzaré a cerrar la puerta. Ok, así no. No cierre la puerta así, la cerraste muy fuerte. ¿Cómo se debe cerrar la puerta? Así. ¿Viste? Suave, despacio, despacio, así, despacio. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa una forma de cómo realizar una cosa con exactitud, tomando de ejemplo. Voy a pasar las páginas de esta Biblia. Voy a pasar las páginas. No, así no. Así no. ¿Viste? Eso es un ejemplo de la palabra así.
No, no lo hagas así, no. ¿Y cómo se debe hacer? Así, con calma, despacio, suavecito, que no maltrate las páginas, no las maltrate así. Entonces, cuando Pablo habla en el versículo 12, diciendo, Romanos 5, 12, porque así como el pecado entró al mundo, luego Pablo responde cómo el pecado entró. Dice así, y responde por medio de un hombre. ¿Cómo el pecado entró? Así el pecado entró. ¿Cómo el pecado entró? ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues así. Y ese así, la respuesta Pablo dará con un hombre que viene siendo Adán. Adán. Ahí Pablo da la respuesta. ¿Cómo el pecado entró? Pues así el pecado entró. ¿Cómo? Pues por medio de un hombre que desobedeció los mandamientos de Dios por una transgresión. ¿Ok? Ahora, Pablo continúa. Y la muerte por medio del pecado. La muerte por medio del pecado. Ahora, cuando Pablo habla y que es una conjunción y nexo que hace la función de un nexo para unir otra palabra más y la muerte por medio del pecado. Pero entonces cuando Pablo habla aquí y la muerte por medio del pecado, esto significa que aquí Pablo en el capítulo 5, no solamente en el capítulo 5 versículo 12, está incluyendo todo el capítulo 2, todo el capítulo 5 completo también. Pablo, en todo el capítulo 5 de Romano, el núcleo de lo que se está hablando, vamos a poner aquí, el núcleo. El núcleo. Tú sabes lo que es el núcleo, ¿verdad? El núcleo. El núcleo viene siendo la parte de la oración, la parte de una oración que más sobresale, que más predomina, la parte de una oración que más llama la atención, que es la parte de una oración que más llama la atención y la que atrae, una atracción más. Tomando de ejemplo, de un ejemplo de lo que es un núcleo o identificar el núcleo acerca de una oración. Yo voy a poner un ejemplo. Yo estaba cogiendo un caballo. Bien, perfecto. Estaba corriendo un caballo. Correr es el verbo. Correr el caballo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El caballo se cayó. El caballo se cayó. Repito, para identificar el núcleo de esta oración que yo te estoy hablando. Yo estaba cogiendo el caballo. ¿Dónde está el verbo? Correr. Ok. El caballo se cayó. Se cayó. ¿Cuál es el núcleo? ¿Dónde está el núcleo de esa oración? Pues el núcleo de esa oración viene siendo la palabra más que sobresale, la que llama la atención. ¿Cuál es la palabra más impactante que impresiona? Pues la palabra más impresionante es se cayó. Se cayó. ¿Ves? Se cayó. El avión está volando. Está bien, está bien. El avión está volando. Entonces tú prendes las noticias. Una noticia impactante, una noticia fuerte. El avión se cayó. Se cayó el avión. Se cayó. Entonces, ¿dónde está el núcleo? ¿Dónde está el núcleo? Pues el núcleo se encuentra en la palabra se cayó. El avión se cayó. Ese es el núcleo. Porque el núcleo es la palabra más que sobresale, la palabra más que sobresalta, que llama la atención. Ahora, vamos a ver cuál es el núcleo del capítulo 5, versículo 12, y no solamente el versículo 12, sino de todo el capítulo completo. El núcleo del capítulo 5 viene siendo la palabra pecado. Ese es el núcleo. Ese es el núcleo. El núcleo del capítulo 5 es la palabra pecado, que es la palabra sobresaliente, que atrae más, que impacta,
impacta, que tiene atracción. Ok, ¿cómo podemos saber y entender que el núcleo del capítulo 5 es la palabra pecado? Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Cuando leemos aquí de la siguiente forma. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y luego dice aquí, y la muerte por medio del pecado. Observa que cuando aquí se está hablando de la palabra muerte, que es un sustantivo, la palabra muerte es una palabra sustantivo gramaticalmente. Entonces, cuando se habla aquí la palabra muerte, hay que conectarlo con la palabra pecado. Porque aquí dice Pablo que lo que trajo muerte, oye, cuando yo quiero buscar una cosa, no aparece. Es increíble. Esto es increíble. No aparece. Y cuando yo no la quiero buscar, aparece en mis ojos increíble. Estamos buscando otro Mayemar que es rojo y no está aquí. Es increíble. Vámonos con esto. Entonces, la palabra muerte, lo que trajo muerte es el núcleo, que es la palabra pecado. Aquí vamos a hacer esto. Mira, voy a hacer esto. Lo que trajo muerte viene siendo la palabra pecado. ¿Ve? Entonces, el pecado, aquí Pablo lo está interpretando como una causal. Una causal. Lo que causa que provoque muerte es el pecado. Por eso es que Pablo dice aquí, y dice, y la muerte por medio del pecado. Significa que el pecado engendró la muerte. El pecado es el autor. El pecado viene siendo el agente. El pecado es el protagonista. Estoy poniendo comparaciones, metáforas, analogías, tipología. Todo eso se llama analogía, comparaciones, metáforas, tipología y muchas cosas más, ¿ok? Entonces, lo que trajo la muerte es el pecado. Aquí el protagonista y el agente es la palabra pecado, que es un sustantivo. Aquí la palabra pecado es un sustantivo más no un verbo. No un verbo. Se clasifica como un sustantivo. Bien, vamos a continuar. ¿Continuamos o me detengo? Continuamos entonces. Bien, perfecto, continuamos. Ahora, cuando se habla de la palabra pecado, que viene siendo un sustantivo, Pablo clasifica la palabra pecado como sustantivo también abstracto. Abstracto. Entonces, ¿cómo se puede interpretar la palabra abstracto? ¿Cómo se puede interpretar la palabra abstracto? Ok, te voy a decir. La palabra abstracto significa todo aquello que nosotros no podemos ver. No podemos ver. Nosotros vemos muchos objetos que se le conoce como un sustantivo común. Pero cuando se trabaja la palabra abstracto, es todo aquello que se nos hace difícil de poder llegarnos a un objeto y poderlo ver y poderlo tocar y experimentar y familiarizarnos con ese objeto. Pero primeramente voy a definir la palabra sustantivo común. Es necesario que yo explique primero el sustantivo común normal. El sustantivo común significa todo aquello que nosotros llegamos a un objeto, lo tocamos,
nos familiarizamos con ese objeto en la cual nosotros le ponemos algún nombre a lo que tocamos y a lo que familiarizamos. Tomando de ejemplo, esto es una Biblia. Pues entonces, ¿qué yo hago con esta Biblia? La estoy leyendo, estoy reconociendo que es una Biblia. ¿Y cómo se llama? Biblia. Cualquier libro que yo toque y yo conozca y se le ponga un nombre, este libro, por ejemplo, esto es una pizarra, esto es un sustantivo. ¿Por qué? Porque esto tiene un nombre, se llama pizarra. Y todo aquello que se le ponga algún nombre y podamos tocarlo, podamos familiarizarnos, llegarnos a ello, eso es un sustantivo. Tomando de ejemplo, ¿cómo tú le pusiste a tu perrito o a tu gatito? Tú le pusiste a tu perrito Bobby, pues eso es un sustantivo. Tu perrito es un sustantivo, porque todo lo que tú le pongas un nombre y te llegues a ello, te familiarice, lo toque, lo acaricie, juegue, es un sustantivo. Tu perrito y tu gatito es un sustantivo. Avión, avión, helicóptero, la palabra árbol, planta, carro, bicicleta, mesa, pendrive, computadora, laptop, todo eso son sustantivos. Todo aquello que tú le pongas un nombre y todo aquello que tú te familiarices con ellos, lo toques y compartas, son sustantivos. Inclusive los nombres de pueblos y ciudades son clasificados sustantivos. Voy para México, voy para Nueva York, para Perú, para Colombia. Los nombres de pueblos y ciudades son clasificados sustantivos también, porque tú te llegas a ellos. Aunque no lo puedes tocar, pero te llegas a ellos y te familiariza en ese pueblo. Y mucho más, porque acá no tengo tiempo para seguir hablando de sustantivos. Ok, ya tenemos una idea de lo que es un sustantivo común, ¿ok? Libro, pizarra, mesa, papel, guitarra, trompeta, cámara, teléfono, pendrive, computadora, laptop, reloj, carro, avión, helicóptero, árbol, planta, medicina y muchas cosas más. Ahora, el problema es que hay un tipo de sustantivo que no es un sustantivo común. Se clasifica un sustantivo abstracto. Y los sustantivos abstractos son todas aquellas cosas que probablemente tengan un nombre. Sí, puede ser que tengan un nombre, pero tú no lo puedas ver. Ángeles, los espíritus demoníacos, todas las cosas que tú no puedas tocar, no las puedes tocar, no te puedes llegar. Por ejemplo, el aire, el viento, es un sustantivo abstracto. El aire tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Ay, qué rico el aire, hace calor. Ay, pero el aire es un sustantivo, el viento también, incluyendo la palabra fe. Es un sustantivo abstracto, como dice Hebreo. En el libro de Hebreo, el autor de Hebreo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Es algo que tú esperas de parte de Dios, pero tú no ves. No lo ves. Algo espiritual que tú esperas, aunque no lo veas, tú lo esperas por la fe, creyendo. Por eso es que la palabra fe es un sustantivo abstracto también. Pero entonces, cuando Pablo habla de sustantivo abstracto y de pecado, Pablo clasifica este tipo de pecado como un sustantivo abstracto que no se ve, pero está dentro del hombre. Estuvo dentro del hombre y vino por causa de una desobediencia y se metió dentro del hombre. Y el hombre no puede quitarse ese pecado, porque ese pecado es como un enemigo. Es un enemigo que tú no lo ves, está dentro de ti.
Y solamente es quitado cuando tú pones tu fe en Cristo. Cuando Cristo muere, resucita, es sepultado. Y cuando tú pones tu fe en Cristo, ese pecado Cristo lo arranca, lo saca de tu vida. El problema no es que una persona diga, ay, es que me están diciendo que yo soy adúltero, fornicario, bebedor, borrachón. El problema no es tú resolver el problema dejando de pecar. Ese es el problema, que se nos ha enseñado que si tú dejas de pecar, te resuelves el problema del pecado. Por eso Pablo dice, no es por obras, no es por tus obras, no es por tus méritos. Y el hombre quiere resolver el problema del pecado dejando de pecar y haciendo buenas obras. Y ese pecado no sale así. No sale así. El hombre va a seguir siendo un pecador porque ese pecado sale a través de Cristo. Por la fe. No he terminado. No he terminado, ¿ok? Ahora, vamos a seguir hablando teológicamente cómo Pablo interpreta la palabra pecado. Teológicamente, ¿ok? Permítame ver cuánto tiempo me queda. Ok, me queda poco tiempo. Pero vamos a ver si lo completo. Porque si no me da tiempo, continuamos con el próximo video. Aparentemente, Pablo también interpreta la palabra pecado. Ok, perfecto. Aparentemente, Pablo interpreta la palabra como una personificación. Pablo personifica la palabra pecado, que es un sustantivo. Entonces, cuando hablamos de personificación, significa lo siguiente. ¿Qué es una personificación? Una personificación significa darle vida, darle atributo, darle movimiento, darle personalidad a un sustantivo, a un objeto. Hacer que un objeto que no tiene nada que ver con un ser humano, hacer que ese objeto hable, camine, tenga vida, hacer que ese objeto se mueva, hacer que ese objeto tenga personalidad, tributo, hacer que ese objeto se mueva, tenga personalidad, como si fuera un ser humano. Voy a tomar un ejemplo. ¿Están listos? Vamos a empezar. Vamos a empezar con el ejemplo. Detrás de mí hay un árbol. Detrás de mí hay un árbol. Y yo estoy aquí caminando para el frente. Y estoy trabajando, barriendo el patio y recogiendo las hojas del árbol. Estoy yo también trabajando. Pero yo te digo que cada vez que yo me muevo y camino, el árbol se mueve. Ay, hermano, cada vez que yo camino para el frente, yo siento que el árbol camina y me persigue. El árbol me está siguiendo. Entonces tú dices, este está loco. El árbol no camina, el árbol no habla, el árbol no se mueve, el árbol está estable, pero es que yo estoy personificando un sustantivo, que es el árbol. Y yo estoy dándole vida al árbol. Yo estoy dándole personalidad al árbol. Yo estoy dándole movimiento a que el árbol camine. Yo estoy haciendo que el árbol sea como un ser humano. Eso es una personificación. Aparentemente parece ser que Pablo está personificando la palabra pecado. Porque Pablo habla aquí en Romanos 5, 12, diciendo, y la muerte por medio es el pecado. El pecado entró por medio de una desobediencia. Y Pablo dice luego, y la muerte por medio es el pecado.
Entonces quiere decir que el pecado trae muerte. El pecado es la causante, el agente que tiene a los hombres en ese estado como el hombre está. El pecado está realizando una acción. Pablo le está dando vida. Le está dando vida, movimiento al pecado, personalizando como si el pecado está haciendo una acción. El asunto que Pablo aquí no está poniendo el pecado como un verbo, sino como un sustantivo abstracto y lo está personificando. Como el agente que está haciendo el papel de agente, como el protagonista que está causando muerte y destrucción. No he terminado. No, si yo nunca termino, hermano. No he terminado todavía. Vamos a pasar al próximo video para seguir hablando cómo Pablo describe la palabra pecado teológicamente y cómo Pablo describe el pecado de una manera tipológicamente también. Vamos a pasar al próximo video en el nombre del Señor, ¿ok? Para la gloria del Señor.